Hola, mi nombre es Ludivina y hoy les quiero comentar este libro que se titula Más allá de mi lista de oración, de Wendy Velo, lo que nos enseñan las cartas de Pablo. En este libro, la autora nos habla acerca de algo que todos nosotros sabemos, que al orar comúnmente nos sucede que no sabemos cómo orar o nuestras oraciones se vuelven repetitivas y rutinarias, como un camino que ya está bien gastado y que recorremos sin pensarlo. Esto también suele ir acompañado de una necesidad o de un deseo de orar de otra forma, por asuntos que tienen una trascendencia eterna, pero no sabemos ni por dónde empezar. De ahí surge la idea de este libro. Y ella se basa en las cartas de Pablo, donde nos muestra Pablo el camino en esa dirección, porque nosotros leemos cómo Pablo oró por los creyentes, ya sea por las iglesias que conoció o por aquellos con quienes tuvo algún tipo de relación. Entendemos que es posible orar de una forma diferente, más profunda. Podemos orar por aquellas cosas que nos llevarán a una mejor comprensión de quién es Dios, nuestra posición en Cristo y nuestro caminar como discípulos. Algo que me encantó de este libro, cómo comenzó, es que no podía faltar la mención de un gran hombre de oración, que fue precisamente George Mueller. Ella nos dice aquí que, bueno, si bien sabemos, o tal vez no lo sabemos todos, él fue un famoso evangelista, misionero y director de orfanatos del siglo XIX, y él dependió totalmente de Dios, únicamente pidiéndole todas sus necesidades para sostener estos orfanatos con la oración. Y ella, al igual que yo, dice que en su momento, cuando leyó sobre la vida de este hombre, tuvo un gran impacto en su vida de oración, porque la manera en que él oraba, cómo dependía de Dios y la confianza y la fe que ponía en Dios en sus oraciones, era algo sorprendente y maravilloso. Entonces dice aquí cómo es que comienza en este libro, en la introducción, dice: si no lo conoces, quisiera darte una breve semblanza que se quedará corta para mostrar todo lo que realizó en su vida. Mueller fundó varios orfanatos en Bristol, Inglaterra. Lo maravilloso de la historia es que cuando Mueller emprendió esta encomienda, entendiendo que era dada por Dios, solo tenía en su bolsillo 2 chelines, una cantidad mínima aún para ese tiempo. Sin embargo, nunca buscó la ayuda de otras personas o instituciones para cubrir las necesidades de los orfanatos. Por fe, Mueller decidió que solo Dios sería su proveedor y por lo tanto presentaría sus necesidades a él en oración. Dios honró a su siervo y proveyó cada día de manera extraordinaria durante 60 años. Su dependencia de Dios me enseñó y me desafió a entender que necesitamos de Él en cada instante y circunstancia de nuestras vidas y que nada, absolutamente nada, está fuera de su alcance y control. Mueller mismo explica cómo entendía su disciplina en la oración y aquí nos lo describe también. Aquí hay un pequeño párrafo donde nos dice cómo pensaba Mueller. Dice: aunque somos hijos de Dios, somos débiles y Dios quiere que reconozcamos nuestra impotencia con respecto a Él. Por lo tanto, según lo permita la oportunidad y el tiempo, entreguémonos a la oración. Es muy importante tener tiempos designados para la oración y no dejarla librada solo al deseo. Es decir, nosotros no debemos orar nada más cuando tengamos ganas, sino siempre debemos de imponernos esto como una necesidad, así como no podemos dejar pasar el que tenemos que comer o que tenemos que dormir o tenemos que hacer tareas específicas. No podemos dejar pasar el orar. Bueno, continuemos. Si la dejamos a los sentimientos, descubrirás que cada vez tendrás menos deseo de orar y pronto dejarás de hacerlo por completo. O, en otras palabras, serás un pobre miserable pecador sin ayuda en el conflicto. Tengamos tiempos definidos de oración en secreto, en los que a solas derramamos nuestras almas delante de Dios. La autora continúa diciéndonos: ¿por qué no oramos? Y bueno, una posible respuesta es que no sabemos exactamente cómo hacerlo. Creemos que necesitamos un cierto conocimiento para poderlo hacer de manera correcta, pero dice, me atrevería a decir que la razón principal por la que no oramos como debiéramos es que nuestras agendas
en nuestras agendas no separamos tiempo para esta disciplina espiritual. En pocas palabras, no le damos la importancia adecuada, por lo tanto, no separamos un tiempo dedicado específicamente a la oración. No somos disciplinados. Entonces, la disciplina en cuestiones espirituales también es importante, al igual que en toda nuestra vida. Las disciplinas espirituales son las prácticas que nos ayudan en la búsqueda de santidad y nos llevan a crecer en semejanza a Cristo. Nosotros podemos orar en todo momento, cuando estamos haciendo alguna actividad como lavar ropa, lavar trastes, barrer, cocinar, mientras caminamos por la calle, antes de dormir, al despertarnos, en cualquier momento. Y dedicar también un tiempo a solas para poder orar de una manera más extendida. Por ejemplo, aquí nos pone cómo es que Jesús lo hacía. Y dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. No es necesario que te levantes tan temprano a hacerlo, pero sí sería algo muy bueno, porque en la quietud de la mañana, cuando todavía la actividad no ha comenzado, es cuando más tiempo y más tranquilidad se tiene para orar. Y también nos dice en Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y esto es pues para tener tiempo y tener privacidad para poder concentrarse y hablar de la manera que uno quisiera, con más libertad, a Dios. La autora se enfoca en ponernos como ejemplo al apóstol Pablo, que observamos que en cada una de sus cartas él oraba de manera incesante, de manera entrañable por la iglesia. Por ejemplo, aquí en 2 de Corintios 4:16 al 18 dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso oraba así por los efesios, para que el Espíritu llenara de poder al hombre interior, porque es ahí donde se forma el carácter, donde ocurre la santificación, donde Cristo es modelado en nosotros y vamos adquiriendo una sombra de lo que seremos en la eternidad. Pablo no oraba para que el Espíritu Santo hiciera a los efesios súper saludables, libres de enfermedad, inmunes a la vejez, ni para que fueran grandes o ricos. Pablo oraba para que el Espíritu les diera el poder que necesitaban para vivir esta nueva vida a la que ahora estaban llamados, para que pusieran su mirada en las cosas que no se ven. Ser fortalecidos en el interior por el Espíritu es el tipo de fuerza sobrenatural que necesitamos en tiempos de prueba, sufrimiento, dolor o persecución. Pero no imaginemos que solo lo necesitamos en tiempos de oscuridad. También es necesario en tiempos de prosperidad, para no quedar engañados por el espejismo de la comodidad, el brillo de lo temporal y la abundancia. Lo necesitamos en el día a día, para perseverar, para seguir adelante con las tareas rutinarias, en la interacción con otros y para servir a nuestro Dios. Entonces, Pablo profundiza en el propósito al orar de esta forma. Esto es lo que escribe después, en Efesios 3:16 al 17. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo ya les dijo que han sido sellados por el Espíritu Santo y que en Cristo son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Entonces, ¿por qué ora para que sean fortalecidos por el Espíritu y así Cristo habite en sus corazones? Considero que la idea es que el corazón, esa casa donde ahora Cristo ha venido a habitar, sea transformado cada vez más a medida que confiamos en Él. Y D.A. Carson nos lo explica con claridad. No te equivoques, cuando Cristo entra por primera vez en nuestras vidas, nos encuentra en muy mal estado.
Se necesita una gran cantidad de poder para cambiarnos. Y es por eso que Pablo ora por poder. Él pide que Dios nos fortalezca de tal manera, mediante su poder en nuestro ser interior, que Cristo realmente pueda residir dentro de nosotros, transformándonos en una casa que refleje su propio carácter en todos los niveles. La transformación es radical y no ocurre de la noche a la mañana. Por eso Pablo ora por poder. Es importante que tengamos una comprensión profunda de este tema fundamental para nuestra salud y crecimiento espiritual. Y bueno, a lo largo de este libro vamos viendo cómo la autora, a través de las cartas del apóstol Pablo, nos va mostrando cómo es que Pablo oraba y cómo nosotros podemos tomarlo de modelo para orar también de esta manera. Por ejemplo, Señor, ayúdanos a conocerte mejor y que podamos ver todo lo que tenemos en ti, basándose en la carta a los Efesios. También que nuestras fuerzas son escasas y que necesitamos de su poder para vivir de este lado del sol, que es en Efesios también. Que Dios nos vaya a dar un amor que esté anclado en la verdad, basándonos en la carta a los Filipenses. Que en un mundo de dolor continuo, que Dios nos permita a nosotros, creyentes, ser un instrumento de consuelo para corazones heridos y que se sienten desesperanzados, y esto basándose en la carta a los Romanos. También que cuando estamos agobiados necesitamos de Dios y de su paz, y esto basándose en la carta a Filipenses. También que nosotros podamos conocer su voluntad para poder tener una vida que realmente le agrade a Dios y que pueda rendir fruto, basándose en la carta a los Colosenses. Que Dios nos ayude a cumplir con la misión de poder proclamar a Cristo, cueste lo que cueste, basándonos en la carta a los Romanos. Y que Dios nos ayude a ser un pueblo intercesor, que en lugar de correr desesperados a cualquier dirección cuando la vida duele y no sepamos qué hacer, en lugar de hacer eso, que corramos hacia Dios, al trono de la gracia. Y esto lo vemos en la primera carta a los Tesalonicenses. Y es un libro que recomiendo para poder profundizar mejor en la disciplina de la oración y cómo podemos hacerlo de una manera que nos agrade más a nosotros y que también le agrade más a Dios sobre todo, y que nos ayude a poder enfocar todos nuestros pensamientos, percepciones, sentimientos de una forma adecuada basándonos en la Biblia. Muchas gracias.